y tú eres digno, tú eres digno, Jesús. Te doy mi alabanza, te entrego mi corazón. Muy bienvenidos a todos mis hermanos, les damos la bienvenida. Vamos a ir tomando nuestros lugares, vamos a convocar asamblea, vamos a reunirnos, ¿verdad? Con un propósito, amén. Y voy a pedirle por favor que ya habiendo tomado su lugar, abra su Biblia por favor en Primera de Pedro, capítulo 4, y verso 10. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a reverenciar al Señor. Vamos a leer la palabra santa, esa palabra eficaz que cambia, que transforma, que edifica. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre poderoso, venimos, Señor, con ese entendimiento, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a dar gloria a tu nombre, a bendecirte, a alabarte, a glorificarte, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, de muchos lugares, de muchos países nos has traído hasta acá, Señor, con un solo propósito: plantarnos, Señor, como árboles del cual puedas tú tomar frutos, Señor, que podamos, Señor, administrar esa gracia, Señor, que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor, en este día levantamos canción delante de ti, te alabamos solo a ti, al único y sabio Dios verdadero, sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Señor, como un olor grato. Recibe nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración, nuestro quebranto de corazón, Señor, delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río
podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy. Si hijos libertaré, libres seremos. 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 Libres por el poder en su presencia, libres por el poder de su palabra. hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres por el poder en su presencia, libres por el poder en su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Si hijos libertaré, libres seremos. 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 Libres por el poder De su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. libres por el poder de su presencia, libres por el poder. De su palabra, Hoy confesamos que en Cristo hay libertad, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad. para adorarle. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí y la victoria tuya es. Todas las cadenas son rotas por su poder.
yugos quebrantados a causa de la unción. todas las cadenas son rotas Por su poder, todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Nos ha dado la victoria, somos más que vencedores y en su presencia podemos cantar. Nos ha dado la victoria, somos más que vencedores y en su presencia podemos gritar. Él es mi Dios poderoso, Él es mi Dios poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí, eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso, tú peleas por mí y la victoria tuya es. Aleluya. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no Me mueven a mí. El victorioso vive en mí. yo cantaré, Celebraré celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Tuya es la victoria, Señor. Aleluya. Adoramos.
carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go, and I see it now. I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I'll run to the Father again and again and again and again. Oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. And I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 My heart has been in your sights long before my first breath, running into your arms is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in. I know that I need you now, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, and just as I am, you pull me in. Oh, I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend, so I'll run to the Father again
Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? And do you thirst for a drink from the well? And Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. And Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, and oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. And bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. And oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, He's risen. So bow down before Him, for He is Lord of all. And sing hallelujah. Christ is risen. Y oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, mi Cristo vive. Y solo es el Señor. Y canta aleluya,
preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Y nadie es más grande, solo es el Señor. Y canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Maravilloso, cuán grande, alábale, levanta tu canto delante de él, porque él vive, porque él reina, porque él es tu libertador. Abre tus labios y dale gloria, porque él resucitó. Tómate un tiempo, derrama tu del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, poder participar de la Santa Cena. Así que si usted por alguna razón no se ha bautizado, bautícese, comprométase con el Señor para que pueda participar con nosotros. Y si usted no la toma porque siente que no está bien con el Señor, pues póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas, porque si sonara la trompeta y no está a cuentas con el Señor, ¿qué va a pasar? Por eso es que el participar de la Santa Cena nos hace ver si estamos listos o no. Amén. Vamos a continuar con el servicio. Voy a pedir a la super iglesia que pase. Los niños los vamos a enviar a sus clases. Vamos a orar por los maestros, maestras, los niños que hoy van a pasar a sus clases. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Señor, oramos por nuestras hermanas, Señor, que el día de hoy estarán, Padre, sembrando esa palabra en los corazones de estos niños. Úsale, Señor, para que ellas puedan presentar la palabra de Dios y que estos niños sean buena tierra, que reciban y que atesoren esa palabra, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos. Continuamos con el servicio. Mi hermana Gladys, por favor, venga por acá. Ella la semana pasada me pidió 2 minutos, que dijo que quería compartir algo con nosotros. Y bueno, le vamos a dar esos 2 minutitos. Dependiendo cómo se porte la hermana Gladys, así vamos a darle tiempo a otro. Así que sí. Amén, hermana. A nuestro Dios sea toda honra, gloria y alabanza. Nuestro Dios es fiel. Nuestro poderoso Dios nos ama tanto, mis hermanos. El viernes pasado, en el lugar de donde yo vivo, donde se dejan los carros, el mío fue robado. Se lo robaron a la 1:57 de la madrugada del viernes. Mi hija, gracias a Dios, mi hija Isabel estuvo conmigo en todo ese proceso tan difícil. Policía, seguro, video, tanta cosa. Bueno, la policía me mandó a la oficina a ver si había un video para ver qué pasó, qué sucedió. Hermanos, donde quiera que vayamos, Dios nos da la oportunidad de impartir su palabra. Donde quiera que vayamos, con quien nos encontremos. Entonces, a la persona que trabaja ahí, yo siempre le hablo del Señor cuando puedo. Ella se sonríe y nada más. Pero en esta oportunidad yo le dije, el Señor me va a devolver mi carro pronto. Y ella se puso a reír. No se burla, simplemente no cree. Cuando nos despedimos, le repetí lo mismo. Mi carro fue devuelto el sábado en la madrugada. Estuvo con esta persona que se lo llevó todo el día. Viernes se lo llevó en la madrugada y lo tuvo hasta el sábado. Y bueno, no está conmigo todavía mi carro, está en un taller, en un shop, porque la persona que se lo robó tiene la llave. Lo abrió, en el video se ve cómo lo abre y se lo lleva. Entonces a mi carro le van a cambiar todo el sistema, porque es eso de que no se usa llave. Y bueno, en eso estamos, hermanos. Yo estoy aquí en acción de gracias, porque a pesar de que ha sido una semana bastante difícil, y aunque no quisiera decirlo porque dicen que los hijos de Dios no debemos de sentirnos, pero yo sí me he sentido, hermanos, he sentido un malestar, pero Dios está en control de todo. A Él sea toda honra, toda gloria y alabanza. Amén. Gloria al Señor. Se portó bien nuestra hermana Gladys. Usted sabe que siempre que haya alguien que quiera compartir pues con nosotros así un testimonio corto, día domingo, hay un protocolo a seguir. Tal vez usted no lo sabía, pero sí lo hay. Entonces, no se trata de que en el momento a usted se le ocurra y dice, hoy quiero pasar. No, porque a veces ya tenemos un programa. Pero si usted nos dice con tiempo, entonces nosotros le decimos, ok, qué día lo podemos hacer o algo. Pero siempre hay un espacio. Otro de los protocolos es que tampoco, para que usted pueda participar de esto, usted tiene que ser parte de nuestra iglesia, para que pueda pasar a dar un testimonio, ¿no? Tenemos que conocerle. En una ocasión vino una persona que quería el tiempo, nosotros no sabíamos quién era, el pastor Oscar no estaba, yo estaba a cargo ese día y quería el tiempo, y entonces le dijimos que no, porque hay un protocolo a seguir. Entonces, bueno, no se lo dimos. Luego nos dimos cuenta que no venía para dar un testimonio. Ella venía a exponer su doctrina pues judaica, ¿no? Ella venía con esa intención.
de decirnos que nosotros pues estamos mal y que ellos están bien porque ellos guardan el sábado. Y con esa intención venía, porque después nos llamó a nosotros para decirnos que como no pudo pasar, pues entonces nos los tenía que decir a nosotros para que nosotros se lo digáramos a la congregación. Imagínense, de la que nos libramos por detenerla a tiempo. O sea que aquí hay un protocolo a seguir. Digo para que si usted de repente siente el deseo de compartir algo con nosotros, pues usted tiene que decirlo con tiempo y nosotros vamos a considerar. Si nosotros lo conocemos y sabemos que usted es una persona pues seria y que no va a pasar aquí a decir cosas que van en contra decimos nosotros, de la sana doctrina, por supuesto, le vamos a dar el tiempo. Vamos a entrar entonces al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el mensaje. La semana pasada comenzamos y vamos a ir a Gálatas 1:6. No es que nos vamos a quedar solo allí, pero es el versículo de introducción, porque la semana pasada comenzamos a hablar sobre entendiendo la gracia de Dios en Cristo y hoy vamos a continuar con la siguiente parte. Y no sé cómo me va a ir con el tiempo, espero terminar, pero si no termino, bueno, continuaremos el otro domingo. Como les dije una vez, esa es la ventaja que tiene el pastor, porque si no logra terminar un domingo, continúa el otro. Mientras cuando uno no todavía pues solo predica, uno trae un mensaje, tiene que terminarlo. En este caso, este tema es bien profundo, es bien amplio, toma tiempo y por eso es que voy a tratar, pero tampoco quiero entretenerlo mucho, porque yo les veo sus caritas, ni bien pasan 45 minutos y ya les veo como que me están diciendo con los ojos, hermano, ya aterrice, que ya nos queremos ir. Entonces, por eso no quiero tampoco tomarme mucho el tiempo, pero sí darles lo mejor que pueda el día de hoy. Gálatas 1:6 dice, el apóstol Pablo dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y yo la vez pasada también les compartí el peligro de seguir un evangelio diferente. Y es que muchos de nosotros podemos pensar, hermano, pero yo no estoy en ese caso. Bueno, cuando examinemos lo que vamos a ver el día de hoy, usted se va a examinar y va a decir, ¿será que yo estoy siguiendo el evangelio verdadero, el evangelio correcto? O quizás no. Entonces, por eso es bien importante que nosotros examinemos. Pablo en este pasaje, en esta carta, nos expone. Yo les expliqué eso. Él nos expone cuál es el verdadero evangelio y nos advierte de los peligros o del peligro que hay de seguir un evangelio que no sea el evangelio verdadero. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y para que nosotros nos mantengamos en el verdadero evangelio, necesario es que entendamos lo que es la gracia, porque si no entendemos la gracia, muy fácilmente vamos a ser desviados. Tenemos que entender la gracia, por eso el título de Entendiendo la gracia de Dios, porque necesitamos entender la gracia de Dios y necesitamos tener el fundamento bíblico, un fundamento en la palabra de Dios, para que nosotros nos mantengamos firmes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos ha llamado en la gracia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 13. Yo le voy a ir leyendo, usted puede tomar nota o se lo van a presentar ahí, pero voy a ir leyendo un poco rápido. Dice así:
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento del evangelio. Jesucristo, le decía la vez pasada, es la manifestación de la gracia de Dios. Es el evangelio mismo. Y nadie puede cambiar ese fundamento, pero sí podemos edificar sobre ese fundamento, y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué vamos a edificar nosotros? Podemos edificar oro, podemos edificar plata, piedras preciosas, o podemos edificar madera, heno o hojarasca, dice ahí. Pero cuando venga el fuego va a probar que hemos edificado. ¿Qué es lo que nosotros edificamos? En el fundamento de la fe que tenemos. Por eso es bien necesario que nosotros nos mantengamos firmes en la gracia de Dios. Para edificar oro, yo no sé si a usted le gustaría edificar oro, porque el Señor nos ha llamado a edificar. Nosotros debemos de buscar edificar lo mejor. Usted no se va a conformar con edificar hojarascas, porque la hojarasca, cuando viene el fuego, no va a permanecer. Entonces nosotros somos llamados a edificar lo mejor sobre el fundamento. Pero para que edifiquemos sobre la gracia, sobre el fundamento que es Cristo, necesitamos entender qué es la gracia. Y por eso necesitamos tomarnos el tiempo para explicar qué es la gracia, para que lo podamos entender. Aunque a muchos se quejen y digan, hermano, ya solo de eso nos habla. No, viene más adelante, les voy a hablar de otros temas, pero es necesario que usted entienda qué es la gracia de Dios, para que sobre ese fundamento vayamos edificando nosotros nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué vamos nosotros a edificar? Tenemos que tener bien claro eso. La gracia de Dios, bueno, la semana pasada yo les estuve explicando sobre la gracia de Dios en el perdón, que somos perdonados por gracia, que recibimos la salvación por gracia. Eso lo vimos la semana pasada, ya no lo vamos a ver hoy, porque hoy me voy a mover a otro punto. Pero sí vimos que nosotros estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este es se puede decir, este paso de caminar en la gracia. Hemos recibido el perdón por gracia, pero luego por esa misma fe, dice, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando en Gálatas. Tenemos que estar firmes en la gracia, porque si estamos firmes, entonces dice que nos vamos a gloriar, nos vamos a regocijar, vamos a estar felices y en la esperanza de la gloria de Dios. El que no permanece firme en la gracia no puede expresar, porque esta palabra nos gloriamos no significa simplemente un gozo pasajero. Significa que vamos a estar contentos, vamos a estar agradecidos y vamos a reflejarlo en nuestra vida, que estamos firmes en esa gracia.
Y hoy vamos a ver ciertas evidencias que nos pueden decir a nosotros si estamos firmes en la gracia o no estamos firmes en la gracia. Y mire, si usted considera después del mensaje y usted dice, yo no creo estar firme en la gracia, entonces no se aflija. Es necesario que se arrepienta y entre a la gracia y se mantenga firme en la gracia, porque para eso son las evidencias. No se ponga a argumentar conmigo, no se ponga a argumentar con la palabra de Dios. Se dice que todo argumento se termina cuando se presentan las evidencias. Nadie puede argumentar contra las evidencias. Y si usted ve las evidencias, pero esas evidencias no están en usted, ¿para qué vamos a argumentar? Es mejor arrepentirnos y decir, aquí la palabra de Dios está en lo correcto y yo estoy equivocado, así que lo que me queda es arrepentirme y entrar por fe a esa gracia, porque las puertas están abiertas. La puerta no se ha cerrado todavía. Todavía estamos en ese tiempo donde hay oportunidad para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver eso. La gracia de Dios en la comunión. ¿Cómo se manifiesta esa gracia de Dios en la comunión? Y vamos a ver primero que la gracia de Dios se manifiesta porque recibimos poder sobre el pecado. Esa es la gracia de Dios. Cuando nosotros, como dice el apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, vamos a entender que la evidencia de haber entrado y de estar firme es porque tenemos poder sobre el pecado. Y para muchos eso va a ser muy, muy difícil de entender. Yo no lo entendía también. Antes de conocer a Cristo yo no entendía eso, porque todos venimos de un mundo pecador que nos gusta pecar, nos gusta hacer las cosas malas. Cuando a mí me hablaban de ir a la iglesia, yo inmediatamente pensaba y decía, si yo voy a la iglesia, entonces tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de ser mentiroso, o sea, tengo que no ser mentiroso. Ya no puedo engañar mujeres, ya no puedo tomar cerveza. Y hacía la lista de todas las cosas que yo sabía que en la iglesia decía ahí no van a permitir. Y entonces me preguntaba, decía, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a convertirme yo en uno de esos aburridos si yo estoy disfrutando la vida? Eso era lo que yo pensaba, porque uno no lo entiende. Pero cuando llegué al punto de rendirme a Cristo y recibí la gracia de Dios, recibí el poder de Dios que el Señor nos da en esta gracia, me di cuenta que todo eso era un engaño, que uno en Cristo ya no necesita esas cosas, que uno en Cristo tiene poder para vencer esas cosas. Pero eso lo hice hasta que di el paso de fe, hasta que ya estaba en Cristo me di cuenta que era libre de todo ello, que era una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, los que no han nacido de nuevo, los que no han entrado a esta gracia y no han recibido el poder de Dios, para ellos va a ser muy difícil comprender esto. Porque 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, no las entiende. Por eso yo sé que si usted no ha nacido de nuevo, para esto va a estar como en chino para usted, no lo va a entender, porque estamos hablando de una vida, una nueva vida a una vieja vida. Estamos hablando de dos mundos diferentes. Estamos hablando del cielo y de la tierra. Entonces va a ser muy difícil, pero si usted da ese paso de fe y entra y recibe a Cristo, recibe el perdón y recibe el poder del Espíritu Santo,
entonces nos va a entender. Entonces hablaremos el mismo idioma. La gracia nos da poder, le dije, sobre el pecado. El pecado, se lo expliqué una vez, el pecado es una fuerza, es una ley que se activó en la caída. Cuando Adán desobedeció al Señor, cometió transgresión, él activó esa ley de pecado que ha alcanzado a todos los seres humanos. Esta ley se conoce como una reacción en cadena. Es esta ley de pecado. Y todos nosotros hemos sido alcanzados por esa ley de pecado porque nacimos con una naturaleza caída. Entonces, esa ley de pecado, esa fuerza de pecado, es la que ha venido, y por eso es que nosotros vemos cómo está la sociedad de perdida por el pecado. Pero Cristo Jesús, que nació sin pecado, la Escritura lo certifica, dice que Él nació sin pecado, vivió sin pecado, y Él vino a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo pudo vencer esa ley de pecado. Cristo Jesús sufrió las consecuencias de nuestro pecado, porque ya se lo expliqué una vez también, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Él padeció por nosotros. Él recibió todas las consecuencias que nosotros merecíamos recibir. Pero aunque Él fue sin pecado, Él pudo vencer el pecado porque Él no reaccionó bajo la ley del pecado, sino que Cristo reaccionó bajo la ley de la gracia. Por eso es que Cristo Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. Yo me gustaría que usted me comprendiera lo que le estoy diciendo. Cristo Jesús no reaccionó como hubiéramos reaccionado cualquiera de nosotros. Si a usted le pegan en una mejilla, naturalmente, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué hace usted si le pegan en una mejilla? Usted no pone la otra. Usted reacciona de acuerdo a esa ley de pecado. El que me la hace, de seguro, me la paga. Porque esa es la ley de pecado. No nos dejamos. Y aunque algunos por cobardía no responden, mas sin embargo en su corazón guardan rencor, guardan odio, porque quieren vengarse, porque esa es la naturaleza caída de pecado, esa es la ley de pecado. Mas Cristo Jesús, que recibió todas las consecuencias de nuestro pecado, Él no reaccionó bajo esa ley, sino que Él reaccionó bajo la ley de la gracia de Dios. Porque cuando Él está crucificado, Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos de nosotros pensamos que Él dijo esas palabras simplemente porque suenan bonito. Él no dijo esas palabras simplemente por decirlas. Él estaba reaccionando con la gracia de Dios en amor. Por eso que dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Cristo Jesús pudo vencer esa ley de pecado, y ahora cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo, nos humillamos, nosotros también recibimos ese poder contra el pecado. Por eso es que lo que dice, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos renunciado a la vieja vida, dice, ¿cómo vamos a vivir dos vidas? O vivimos una o vivimos otra. Si hemos muerto al pecado, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y lo dice también
en Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos en el punto que la gracia de Dios nos da el poder sobre el pecado. Porque dice, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el poder de la gracia de Dios. Por eso es que ahora podemos nosotros vencer el pecado, porque ya no estamos bajo la ley, porque la ley simplemente nos hace ver qué es pecado y qué no es pecado. La ley solo dice no lo harás, pero no nos da el poder. Mas sin embargo la gracia sí. En la gracia nosotros recibimos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir en victoria sobre el pecado. Por eso le estoy diciendo, la evidencia de estar firme en la gracia es que tenemos poder sobre el pecado. Si usted me dice a mí, hermano, mire, a mí el pecado me domina, el pecado se enseñorea de mí, mi respuesta para usted es: usted está en graves problemas. No le voy a decir, hermano, mire, es que la carne es débil, hermano, mire, es que fíjese que... No, mi respuesta sería: usted está en graves problemas entonces, porque no hay garantía para usted. Usted tiene que entrar a la gracia y recibir el poder de la gracia para poder vencer el pecado. No hay otra. Porque al cielo no van a entrar pecadores, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen? Porque hermano, este es el evangelio. Al cielo no van a entrar los que practican el pecado, no van a entrar. Ahora, ¿significa eso que si estamos firmes en la gracia, significa que somos perfectos? No, no somos perfectos. Todos cometemos errores o pecamos. Pero entonces, ¿qué es lo que significa eso? Mire, le voy a explicar. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros nacemos de nuevo. ¿Cuántos han escuchado de nacer de nuevo? Nosotros entramos a una nueva vida. Recibimos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar a nuestro corazón y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Recibimos la naturaleza santa de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros no podemos tolerar el pecado en el corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mire, nosotros que ya tenemos la gracia de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, quiero que usted entienda esto: nosotros no pecamos deliberadamente. Nosotros pecamos con pecados de ignorancia, pero no voluntariamente. ¿Sí me entendió ese punto? Nosotros pecamos porque muchas veces somos ignorantes y pecamos, pero no venimos y nos podemos deleitar en el pecado. No podemos, porque el Espíritu de Dios no lo permite. Yo sé que los que han caminado con el Señor ya por varios años saben de lo que estoy hablando. No es que uno nunca falla y uno nunca cometa pecado contra el Señor. La diferencia está que nosotros, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, inmediatamente recibimos, somos redargüidos por el Espíritu Santo y no podemos estar tranquilos hasta que venimos a los pies de Cristo y confesamos nuestro pecado. Pero no nos podemos deleitar en el pecado, no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente, dice, santa de Dios en nuestro corazón. Primera de Juan 5:18, porque algunos no me creen lo que les estoy diciendo, pero miren lo que dice la Escritura. Primera de Juan 5:18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
el que ha nacido de Dios, dice, no practique el pecado. Es que no puede practicar el pecado, no puede. Porque la presencia del Espíritu Santo no se lo permite. Ahora, más adelante vamos a ver en otro mensaje dónde queda nuestra responsabilidad en esto, dónde queda nuestra voluntad en esto. Pero eso lo vamos a ver más adelante, así que no me voy a detener mucho ahí. Pero dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice el pasaje, la última parte? El maligno no le toca. Mire, si usted vive en santidad, usted no está practicando el pecado, no le tenga miedo al diablo, porque no lo puede tocar. Yo miro gente que le tiene miedo, mucho miedo al diablo, pero le tienen miedo porque han de tener cola machucada, digo yo. Porque si usted vive en santidad, porque si usted no practica el pecado, dice, el enemigo o el maligno no le toca. Así que usted no diga, es que a mí me toca el enemigo, el maligno. Entonces quiere decir que está practicando cosas y no las ha confesado delante de Dios. Entonces, el punto acá es, la evidencia de que estamos firmes en la gracia es que tenemos poder sobre el pecado. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. No. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y voy a leerle otro pasaje acá que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Y no se preocupe que si no logro terminar, siempre usted lo voy a dejar ir temprano. Primera de Juan 3, 9, lo tiene, dice, todo aquel que es nacido de Dios, o que ha nacido de nuevo, que ha entrado a esta gracia, que ahora tiene al Espíritu Santo en su corazón, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar. No significa que nosotros no lo podamos hacer. Significa que no podemos soportarlo. No podemos soportar eso en nuestro corazón. No podemos decir que tenemos al Espíritu Santo y que estamos caminando en el Espíritu de Dios y al mismo tiempo deleitarnos haciendo lo malo. La Escritura dice, eso no es posible. Si estamos deleitándonos en hacer lo malo, evidencia, no estamos firmes en la gracia. Si un día estuvimos, eso es otra cosa, porque también voy a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar de eso. Si los que ya entraron pueden retroceder, ¿qué dice la Escritura en cuanto a eso? Porque eso es precisamente el consejo que nos está dando Pablo. Él dice, estoy sorprendido de que os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No vaya a ser que nosotros nos encontremos siguiendo un evangelio diferente, esperando el trompetazo, y nos llevemos la sorpresa que ese no era el verdadero evangelio. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Evidencia número 1 de que nosotros estamos firmes en la gracia, tenemos poder sobre el pecado. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Repito, no estoy hablando de que no podemos tener aquellos tropezones y que fallamos de vez en cuando. Pero cuando fallamos, hacemos lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Esto hacemos nosotros cuando fallamos, cuando pecamos. Pero como esto está muy bueno, vamos a leerlo desde el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y dice, y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su obra no está en nosotros. Nosotros, mi hermano, tenemos que entender esta verdad. Cuando nosotros fallamos, nosotros pecamos, porque tampoco podemos decir, hermano, aquí somos perfectos. No somos perfectos, porque si decimos que no pecamos, pues entonces nos engañamos a nosotros mismos, porque solo Dios es perfecto. Su ley es perfecta. Nosotros somos imperfectos. Y nosotros, mi hermano, fallamos con pensar, con hablar, con comentarios que hacemos, qué sé yo. Pero repito, no son pecados deliberados. Son pecados por ignorancia. Que una vez la luz llega a nuestro corazón, una vez el Espíritu Santo nos muestra que eso está mal, nosotros nos arrepentimos y ya no lo seguimos haciendo. Ahora, si el Espíritu Santo ya se lo reveló y usted sigue haciéndolo, usted es un gran desobediente. Usted está en rebeldía con Dios. Usted está en graves problemas. Me gustaría que me entendiera eso. Está en grave problema porque entonces está en rebeldía. Pero cuando el Espíritu Santo nos muestra a nosotros que estamos mal en algo, la reacción de un hijo de Dios es compungirse, pedir perdón y apartarse del pecado o de la falta que estamos cometiendo. ¿Sí me entiende el punto? Pero no significa que el pecado se va a enseñorear de nosotros y que vamos a hacer lo que el pecado dice y creyendo que vamos para el cielo. Eso no es así. No vamos para el cielo si nosotros hacemos lo que hace la ley del pecado. Si estamos bajo la ley del pecado, entonces todavía el espíritu de vida no nos ha cambiado, porque quizá nosotros no se lo hemos permitido. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora pues, dice el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en esta gracia y están firmes. Dice, para ellos no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, o sea, no andan conforme a la ley de pecado, sino conforme al Espíritu, sino que andan conforme a la gracia de Dios. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos han sido librados de la ley del pecado y de la muerte? Entonces usted ha entendido la gracia. Entonces usted ya no va a responder bajo la ley del pecado. Usted va a responder bajo la ley de la gracia. Cuando le den una mejilla, usted va a decir, estoy en la gracia, denme en la otra. ¿Cuántos están dispuestos a poner la otra mejilla? Oh, la hermana Juanita levanta la mano. Los demás, como dijera alguien por ahí, carnudo de ese. La primera evidencia que nosotros estamos firmes en esta gracia es porque recibimos de parte del Señor ese poder para vencer el pecado. Repito, no es que no seamos tentados, no es que no fallemos, es que tenemos de parte de Dios. Y más adelante, por eso es que le digo, voy a moverme de punto, porque más adelante vamos a entender, vamos a enseñar lo que significa andar en el Espíritu y andar en la carne. Porque muchos como leemos ese pasaje y quizás no lo hemos entendido. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué significa andar en la carne? ¿Dónde queda nuestra voluntad? Todo eso lo tenemos que entender para que podamos caminar como Dios quiere. Vamos a ver el punto número 2 y yo creo que
por ahí vamos a ir aterrizando, porque aunque no veamos el punto 3, le dijimos que estamos viendo la gracia en la comunión. Es para los que ya estamos en la gracia y estamos en comunión. Recibimos poder sobre el pecado, es una evidencia. La segunda es, la gracia nos da poder para servir al Señor. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿cuántos en sí han entendido la gracia de Dios? ¿Cuántos realmente sirven al Señor? ¿Cuántos están firmes? Y yo siempre digo, he dicho eso, porque hay quienes dicen, yo fui, yo hice en aquellos días, yo era. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué está haciendo para el Señor? ¿Le está sirviendo por gracia? ¿Está recibiendo ese poder de Dios para servirle? ¿O se quedó con la historia? Y no vaya a ser que esté en un evangelio diferente, pensando que está bien, esperando al Señor, y resulte que cuando suene la trompeta, usted se quede aquí y tenga que oír del sello de la bestia. Sabe que también, es que hermano, hay tantas cosas que tenemos que exponer. Un día les voy a explicar sobre eso, sobre lo que significa eso, la gran tribulación y todo eso. Pero téngame paciencia, porque ahorita estamos en este fundamento que tenemos que tener bien claro. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mi pregunta es usted siervo de Dios? ¿Cuántos se consideran siervos de Dios aquí? Siervo de Dios. Porque dice, fuimos libertados del pecado, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. Hermano, ¿entiende usted eso? Somos hechos siervos de Dios. Si estamos firmes en esta gracia, la evidencia es que vamos a servir al Señor por gracia. Vamos a tener ese vivo deseo de servir al Señor. Mire, hermano, una de las evidencias, usted sabe cuando por eso que yo le digo, uno no puede decir, uno como líder, uno no puede decir, este nació de nuevo, aquel no nació de nuevo, este tal vez. No, nosotros no somos llamados a eso, porque Dios es el que conoce. Lo que uno puede observar son las evidencias. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el viento sopla, no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, pero dice, pero oye su sonido. O sea, sí sabes que hay un viento porque estás escuchando las evidencias, oyes el sonido del viento. Así nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos ver esa transformación interna que se da, como el Espíritu Santo nos transforma y nos hace nacer de nuevo. No lo podemos ver, pero sí podemos ver las evidencias. Podemos ver, mire, una de las evidencias cuando alguien ha nacido de nuevo es que inmediatamente quiere hacer algo para el Señor. Usted no tiene que llamarle y rogarle, no. Algo quieren hacer para el Señor, porque hay algo en su corazón que los empieza a mover. Quieren hacer, y muchas veces hay que detenerlos, hay que decirles, mire, ¿sabe qué? Tómese su tiempo, tenemos que discipularlo bien. Pero es uno el que los tiene que detener, porque por parte de ellos quieren hacer algo para el Señor. Yo no sé si usted experimentó eso cuando nació de nuevo. Yo recuerdo que cuando yo nací de nuevo, es que mi hermano, esa fue una de las razones que me fui de Estados Unidos para Guatemala, porque yo dije, yo no puedo estar sentado, no puedo estar sin hacer nada. Yo tengo que hacer algo para el Señor. ¿Por qué? Porque fuimos libertados del pecado, ahora somos hechos siervos. Pero hay muchos, mi hermano, discúlpeme que yo sea muy honesto con ustedes.
Pero hay muchos que están ahí pensando que Dios tiene deuda con ellos y que me tiene que llevar para el cielo. Pero no son siervos del Señor, no quieren hacer nada para el Señor. ¿Dónde está la evidencia que nació de nuevo? Mire, si hay alguno que no está interesado en servir a Dios, debe de examinar qué evangelio está creyendo. No vaya a ser que esté en un evangelio diferente, porque el evangelio de la gracia de Dios es cuando viene el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene el Espíritu de Dios en nuestro corazón, mi hermano, la evidencia es que, y yo no estoy diciéndole que usted tiene que hacer algo aquí en la iglesia, pero donde quiera que usted esté, usted quiere hacer algo para el Señor, porque usted sabe que es siervo del Señor. Por eso yo digo, aquellos que se quedaron en el pasado, que dicen, hice, estuve, pero ahora están de brazos cruzados, digo yo, estarán firmes en la gracia, porque no es posible estar firme en la gracia y ser indiferente al servicio del Señor. Es imposible. ¿Sí me entendió el punto? No es, o sea que eso es imposible. Que usted me diga a mí, mire hermano, yo estoy pero bien firme en la gracia, el Espíritu de Dios está en mí y viera cómo rebosa en mí, pero sentado sin hacer nada. Eso no funciona de esa manera. Ahora, que lo tengan sentado por otra cosa, eso es diferente. Que le digan, mire hermano, usted tiene que esperarse un tiempecito, pero que usted está ahí, va de, como dicen, de insistir, hermano, ¿y cuándo se me va a acabar el tiempo? Yo quiero servir. Esa es evidencia que está firme en la gracia. Porque es el Espíritu Santo el que nos da ese fervor en nuestro corazón. Y mire, y no es que nosotros no nos cansemos, porque muchas veces también nosotros empezamos a servir al Señor y muchas veces como que nuestro cuerpo se cansa. ¿Alguna vez usted se ha cansado físicamente? Físicamente usted dice, ay, yo no quisiera hoy. O a veces se decepciona, a veces tiene, qué sé yo, una diferencia con algún consiervo de Dios y usted no está de acuerdo, que este siervo quiere así, y usted decía, no, pero es que así no funciona, y entran esos desacuerdos, y hay momentos que usted dice, no, pues yo ya no quiero hacer nada en la iglesia, y como que se desanima. Esas cosas pueden pasar, pero cuando usted está solo, y ya como que le bajó el Alka-Seltzer, y el Espíritu Santo comienza otra vez, y usted dice, no, pero es que no es posible. Y usted como que reacciona de nuevo y dice, no importa que yo no esté de acuerdo en lo que están haciendo, pero yo soy siervo del Señor y yo le voy a servir en lo que Él me mande a hacer. Y vuelve otra vez. Muchas veces nos pasa como Jeremías. Usted sabe qué le pasó a Jeremías. Jeremías llegó un momento en el capítulo 20 de Jeremías. Dice así, Jeremías 20. El versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él. Hablando del Señor, ese era Jeremías, el profeta. Y él dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero luego dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire cómo el Espíritu Santo estaba en el profeta Jeremías, y él llegó un momento que se cansó y dice, no, ya ni voy a predicar, ya no les voy a hablar, ya estoy cansado. Pero él dice, pero había en mi corazón como un fuego ardiente. ¿Cuántos han experimentado ese fuego en el corazón? ¿Cuántos realmente están ardiendo por servir al Señor? Levanta la mano los que dicen, yo quiero servir, porque hemos entendido que es por gracia. Y la gracia es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso es que muchas veces, mi hermano, no hay excusa para decir yo no quiero servir al Señor. Que porque no me cae bien esta hermana, o no me gusta cómo actúa este hermano. Esas no son excusas para no servir, porque debe de haber un fuego en el corazón que nos está moviendo a hacer algo para el Señor. Por eso es que repito, la evidencia de que estamos firmes en esta gracia, que tenemos comunión en esta gracia, es que vamos a
servir al Señor. Tenemos el poder de Dios para servir. Y es que, mi hermano, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y aquí voy a ir terminando, porque ya no le voy a dar el tercer punto, ya no se lo puedo dar. Pero en el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en toda su enseñanza, Él nos enseña que el reino de Dios es gracia, consiste en la gracia. La moneda de cambio en el reino de Dios es gracia. No es como nosotros, no es como el mundo caído. En nuestro mundo caído es: si me das te doy. Todo tiene un precio. Es así como funcionamos nosotros. Pero el Señor nos enseña que en el reino de Dios va más allá de la obligación. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en la obligación. Y eso funciona aquí. Como estamos obligados a hacer algo, entonces tenemos que hacer algo y lo hacemos por obligación. Y el Señor nos enseña que en el reino de Dios, y si es que hemos entrado a esta gracia, deberíamos ya de haber sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y ahora deberíamos de pensar de esa manera. Pero muchos de nosotros todavía estamos pensando como el mundo piensa. En capítulo 5 de Mateo, el Señor nos empieza a enseñar, y por eso le digo que ya no voy a terminar con el tercer punto, porque mire, Mateo, este capítulo es largo, no lo vamos a leer todo, pero sí quiero explicarle unos puntos ahí. Cuando usted lea Mateo, cuando usted lea Mateo 5, véalo desde los ojos de la gracia. Le doy un consejo: véalo desde los ojos de la gracia. Y se va a dar cuenta qué es lo que nos está enseñando el Señor ahí. Porque repito, la moneda de cambio del mundo, del sistema mundano, es: ¿cuánto me das? Entonces eso te doy. Es obligación, es un trueque. Pero en el reino de Dios las cosas son completamente diferentes. En el reino de Dios es gracia. Así es como se mueve. Y si nosotros aprendiéramos ese principio, mi hermano, si nosotros aprendiéramos a vivir en ese principio que nos enseña el Señor, nuestra vida fuera completamente distinta. Recibiríamos las bendiciones del Señor que realmente hemos estado anhelando. Y eso lo vamos a ver el otro domingo. Porque es que muchos no recibimos las bendiciones de Dios, porque todavía queremos venir, mire, queremos venir al Señor con la moneda de cambio de este sistema mundano. Queremos comprarle al Señor. Y el Señor dice: un momento, conmigo no funciona de esa manera. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. En Mateo capítulo 5, Jesús dice en el versículo 38: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esa es gracia. Volverle la otra mejilla, usted ya lo está haciendo por gracia. Usted ya no va a reaccionar en la ley de pecado, usted va a mostrar la gracia de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesús. ¿O no fue ese el ejemplo que Él nos dio? Ese fue el ejemplo que Él nos dio. Que Él no reaccionó de la manera como todos hubieran esperado. Usted sabe, usted se ha puesto a pensar que Judas, cuando entregó al Señor, Judas lo entregó porque Judas pensó que al vender a Jesús, él dijo: ok, como Él tiene poderes, porque eso fue lo que dijo Judas, tiene poderes, dijo, cuando yo lo venda, Él va a tener que defenderse. Cuando vengan los contrarios, los romanos, entonces los va a acabar. Porque como, mi hermano, él había visto los milagros, ¿sí o no? Él miraba los milagros que Jesús hacía y él dijo: bueno, como nadie lo ha tocado, pues por eso es que Él habla de paz y de paz.
pero cuando vengan y lo arresten, entonces él se va a levantar y va a derrotar a sus enemigos. Esa era la mentalidad que él tenía. Pero cuando se dio cuenta de su grave error, porque luego vio que el Señor no hizo nada. El Señor dice que como cordero fue llevado al matadero, él no respondió, él sufrió todo. Entonces dijo entonces por eso es que se terminó matando. Se arrepintió, porque la idea de él era que Jesús iba a reaccionar, mas sin embargo él no entendió realmente el plan de Dios, que el Señor es la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la gracia de nuestro Dios Padre. En el versículo 40 dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Por eso le digo que aquel que no ha nacido de nuevo, esto está en chino, no se puede entender. Y yo sé que muchos tal vez de nosotros no entendemos eso, pero ¿cómo es posible que alguien me quite la túnica y también le deje la capa? A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué dice ahí? Ve con él 2. Los principios que él está enseñando son los principios de gracia, cómo funciona. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero también por eso no vamos hay que aclarar eso, ¿va? No va a andar usted pidiendo dinero prestado y no pagar. Lo que va a decir, no, pues ahí dice al que quiera y al que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Recuérdense que estamos en el punto de que la gracia nos da el poder para servir. Ahora, el Señor Jesús sabe que los únicos que pueden hacer esto son los que reciben la gracia y han entendido la gracia. Porque algunos han dicho que cuando Él dice cualquiera que te obligue a llevar una milla, a cargar, te obliga a llevar carga por una milla, algunos dicen que los soldados romanos tenían una ley, o en Roma se había una ley, que un soldado romano podía obligar a un judío a llevar carga por una milla. Era una ley. En otras palabras, era obligación de un judío. No podía negarse que un soldado romano le dijera: llévame mi armamento, llévamelo por una milla. El judío tenía el deber de hacerlo. Por eso es que el Señor le dice: si alguno te obliga a que lleves esa milla, el Señor le dice: cumple tu obligación, llévalo por una milla. Pero le dice: pero ahora muéstrale la gracia. Ahora ya no lo hagas solo por obligación. Ahora dice: llévaselo una milla más. Esa milla más es la milla de gracia. Es una milla que ya no está obligada la persona a hacerla, pero sin embargo, porque ha entendido la gracia, va más allá de la obligación. Entonces, el poder que el Señor nos da a nosotros en la gracia para servir es que siempre vamos a ir más allá de la obligación. Si usted solo hace aquello que cree que es su obligación hacer, usted no ha entendido la gracia de Dios. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro servicio al Señor debe de ser por gracia. Todo lo que nosotros damos debería de ser por gracia, porque estamos agradecidos. Y mi hermano, nadie debería estar aquí sirviendo por obligación. Debería de ser por gracia. Contento. Por eso es que mire, cuando usted sirve por gracia, se le echa de ver que es por gracia. Pero si usted lo hace por obligación, bueno, ayuda a la iglesia también, ayuda a los hermanos si usted lo hace por obligación, pero va a ser una carga para usted. Se va a sentir cargado. Es mejor servir al Señor por gracia. Todo lo que nosotros hacemos, las finanzas que damos, el servicio que damos en la iglesia, lo que hacemos por otros, deberíamos siempre hacerlo en el principio de gracia. Por eso yo le voy a dar un consejo.
Si usted hace algo por mí, usted no piense que yo estoy endeudado con usted, porque como yo tengo el principio de gracia, yo no me siento endeudado. Y si usted hace algo por mí, ¿cómo es la cosa? Si yo hago algo por usted, que sería el otro punto, si yo hago algo por usted, no se sienta endeudado conmigo, porque el mundo camina de esa manera. El mundo camina, los que no han nacido de nuevo y los que viven bajo este sistema caminan de esa manera. Yo te doy un plato de comida, pero acordate, más después me tienes que dar a mí también. Yo hago algo por ti, pero te hago un favor, pero a la vuelta de la esquina ya sabes que cuento contigo. Esa es la manera como camina el mundo. Nosotros no deberíamos de caminar así. Todo lo que hacemos deberíamos de hacerlo por la gracia de Dios. Cuando nosotros servimos a alguien, que ese alguien no sea deudor con nosotros. ¿Sí me entiende el punto? Cuando nosotros caminamos así es porque estamos caminando en la gracia, porque nosotros estamos dando por gracia. Mire, hermano, hay ocasiones, como dice ahí, alguien nos va a pedir algo y es, tal vez lo hacemos por deber, porque es una obligación hacerlo, pero ahí es donde viene el consejo de Dios. Ve la extra mía, haz las cosas por gracia. Yo por eso, mire, hermano, yo no sé, allá cae quién, pero yo eso de intercambio de regalos, que no sé qué, para mí eso es puro mundo. Porque en el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios no funciona de que si tú me das un regalo, entonces yo te doy otro. Eso es mundanalidad, eso es sistema mundano. Si usted quiere darle regalo a alguien y si quiere hacerlo en esa fecha, délo. Tampoco estoy diciendo que es pecado que lo dé. Délo, pero no espere que le regresen uno. No lo espere. Si usted siente darlo por gracia, porque si no, estamos también. Recuerdo el caso, y ya con esto sí termino. Recuérdese que no le voy a dar el punto número 3, porque si no, no salimos de aquí. Recuerdo el caso de alguien que dijo: el Señor puso en mi corazón, dijo él, que yo bendijera a alguien con un carrito. Y como yo tenía mi carro, dijo, y el Señor puso en mi corazón, entonces yo se lo regalé. Bueno, qué bueno, dije yo, porque para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos los unos a los otros. Bueno, tiempecito después, esta misma persona que dijo que le había dado el carrito a esa persona porque era porque Dios se lo había puesto, necesitaba que aquella persona que había recibido el vehículo hiciera algo por él, le hiciera un favor. Aquel otro que había recibido, que digo yo también, no hay que ser mal agradecidos, aunque sea por deber lo hubiera hecho, pero le negó el favor. Mi hermano, ¿cómo cree que se puso esa persona? Dijo: ¿cómo es posible? Esta persona no es nada. Este no es hijo de Dios. Yo le di el carro y ahora que necesito un favor, ahora se niega a hacérmelo. Ese hombre, yo creo que eso le causó que ese hombre se alejara de Dios. Ahora mi pregunta es: ¿será que se lo dio por gracia? ¿O por qué se lo daría? ¿Se lo dio realmente? ¿Será que Dios realmente se lo puso en el corazón y él lo dio por gracia? Porque mire, si él lo hubiera hecho realmente por gracia y hubiera dicho: el Señor lo puso en mi corazón y por gracia se lo doy, él no tenía por qué ponerse así. Si aquella persona no correspondía con agradecimiento, allá aquella persona, él había hecho lo que había hecho, ¿no? Había mostrado gracia, pero no tenía por qué esperar una reacción de la otra persona. Así debemos de caminar nosotros sirviendo al Señor. Mire, más adelante, porque por el tiempo se me fue, vamos a ver cómo es que nosotros recibimos las bendiciones de Dios por gracia. Solo le termino leyendo lo que dice Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Así que dice: recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuántos han entrado a este reino? El reino de Dios, de esta salvación. Dice: así que habiendo
Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y muchas veces cuesta ver eso. Cuesta ver eso en la iglesia, que haya gratitud para servir. Porque dice, y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea que si nosotros hemos entendido la gracia y estamos firmes, nadie debería de obligarnos a servir. Deberíamos de hacerlo porque, mi hermano, el Espíritu de Dios está en nosotros y nos da el poder para hacerlo. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios 15:10, Primera de Corintios, solo eso le leo. Y tal vez mi hermano que va a ministrar, que vaya pasando. Primera de Corintios 15:10 dice, pero la gracia de Dios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero mire lo que dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Llévese ese pasaje en su corazón, porque Pablo dice, yo he trabajado, he servido. Y mi hermano, si alguien, la escritura nos testifican que sirvió al Señor hasta la muerte, es el apóstol Pablo. Pero él dice, yo he servido al Señor quizás más que ellos, hablando de sus consiervos. Pero dice, pero no lo hice yo en mis propias fuerzas. Dice, la gracia de Dios conmigo. Ese poder que viene de Dios fue el que me movió para servir al Señor. Así que cada uno de nosotros, si estamos firmes en la gracia, lo vamos a evidenciar. Primero, porque el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Vamos a mantener esa comunión con el Señor, porque el pecado rompe la comunión. Pero si nosotros estamos firmes en la gracia, en el momento que fallamos, cometemos un error, pecamos contra Dios, en ese preciso momento vamos a ser redargüidos por el Espíritu Santo y vamos a venir y vamos a confesarle al Señor y le vamos a decir, perdóname, Señor. Y mantenemos esa comunión con el Señor. Pero es porque estamos firmes en la gracia. Pero si el enemigo logra sembrar en usted algo y usted se queda con ello, y usted se va quedando con eso en el corazón, pasan días, pasan meses, y usted se va a dar cuenta, su comunión con el Señor se ha roto y ya no va a recibir poder.